se reducen a esto, pero están sin fundamentar. Bien, como es necesario ajustarse al tiempo, ¿verdad? Pues voy a sintetizar del modo más rápidamente posible la serie de problemas que faltan de exponer, pero vamos a hacerlo de un modo muy esquemático. Si ya suponemos que la idea de tolerancia se ha rodado y se ha reestructurado más o menos de la forma que hemos dicho al principio, entonces, claro, la división de la tolerancia circular yo creo que es casi obligada en el plano circular presentarla en estos géneros, en estos 4 géneros. Primero, la tolerancia entre estados, eso parte de la tolerancia circular, o instituciones parecidas, ¿verdad? Tolerancia entre estados, o tolerancia de estados y partidos políticos, etcétera. Tolerancia entre estados, entre instituciones políticas, de algún modo. Después, tolerancia entre iglesias. Tolerancia entre iglesias, lo que se llama tolerancia eclesiástica, en la época de Voltaire, etcétera, tolerancia eclesiástica. Después, tolerancia del segundo género, por tanto, tolerancia del tercer género sería de estados a individuos, y del cuarto género de iglesias a individuos. Es una clasificación lo más rápidamente posible, porque cada una tiene su tratamiento propio, que en 2 palabras se podría nada más simplemente de un modo impresionista para mostrar cuál es el contenido de cada uno de estos capítulos, se podría decir de este modo. Primero, la tolerancia entre estados. La tolerancia entre estados es una relación de tolerancia que pertenece prácticamente a la fase cero. La tolerancia entre estados suele estar funcionando, o se concibe como tolerancia, sencillamente dentro de aquel refrán romano de aquila non capit muscas, ¿verdad? El águila no caza moscas. Es decir, un estado poderoso, el estado romano, el imperio romano, puede tolerar, ¿verdad?, que los númidas anden por allí porque no le molesta nada, es decir, no le interesan, y los puede tolerar, pero esa tolerancia es desprecio, sencillamente es desprecio. Aquí la tolerancia no es virtud, es el desprecio completamente a la falta de peso del otro, que retrospectivamente decimos que es tolerante porque no interviene en ellos. La tolerancia a los partidos políticos, esto ya merecería un capítulo ya esencial, sobre todo porque estamos viviendo hoy día el problema de la legalización de un partido político terrorista o como es Ribatasuna. Simplemente citaré el problema que aquí se plantea directamente dentro de este análisis general, a saber que al parecer la democracia, una sociedad política democrática, tiene que tolerar un partido político siempre que este partido político no actúe de modo violento, según el principio de que el pensamiento no delinque. Es decir, el partido puede decir lo que quiera, ¿verdad? Puede decir lo que quiera, pero sin embargo no puede actuar. Naturalmente esta distinción es tan barata, por decirlo así, ¿verdad? Decir que el pensamiento no delinque. ¿Cómo se distingue entonces cómo se diagnostica, por ejemplo, una apología del terrorismo, que está expuesta en plan puramente especulativo, ¿verdad? Y en donde está escrita en el papel, donde nadie ha hecho nada más que escribirla y ponerla en pancartas. Entonces, el pensamiento no delinque, que en plan privado, en su casa particular, cada uno piensa lo que quiera, pero en la medida que lo publica, esto ya es acción o no es acción. Sin embargo, con este nos regimos. El segundo género de tolerancia, pues es en la Iglesia, entre iglesias e instituciones públicas. Aquí lo más interesante es la distinción que se fue tejiendo a lo largo del siglo XVIII-XIX, tan trabada, la distinción entre lo que se llama tolerantismo, tolerancia, que únicamente, lo cual satisface totalmente, yo creo, el análisis que hemos hecho, la tolerancia propiamente la tienen los estados que son confesionales. Es decir, un estado confesional es el que es tolerante. ¿Por qué? Porque puede tolerar religiones distintas de las que es confesional. Es el caso en España de la Constitución de la Gloriosa de 1868-69. Aquí hay una tolerancia porque se declara la Iglesia Católica como Iglesia oficial, por supuesto, pero sin embargo se toleran otras religiones y otros cultos, por lo menos en ciertas condiciones. En cambio, cuando el Estado no es confesional, entonces no cabe tolerancia, sencillamente porque se ignora sencillamente la religión, no hay tolerancia, hay simplemente indiferentismo, es lo que se llama el libre cultismo, hay libertad de cultos, entonces sencillamente no hay tolerancia. De manera que es un estado donde se ha roto teóricamente la influencia de la que hablamos, entonces no hay tolerancia. Bien. La situación que habíamos previsto como relación del Estado con el individuo, con los individuos, la tolerancia del Estado con el individuo, pues
aquí de un modo tan rápido como estamos procediendo, el mejor prototipo que podríamos poner es el famoso escrito de Kant sobre qué es la ilustración, ¿verdad? Donde defiende el uso privado de la razón, pero el uso público no, ¿verdad? Entonces Federico de Prusia le dice, tú di lo que quieras, tolero que digas lo que quieras, pero obedece, ¿verdad? Tú puedes decir lo que quieras y puedes pensar lo que quieras, pero tú obedece. Entonces esa distinción es la tolerancia a la que se llega en la obra de Kant, que es la razón por la cual Hamann pues puso a Kant como puso, ¿verdad? Como un pobre diablo que está allí en una estufa con un gorro de dormir, diciendo que si tenía libertad de pensamiento cuando le estaba obedeciendo a su amo, ¿verdad? Enteramente a Federico de Prusia, según aquello que decía Federico: mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo, ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Entonces la tolerancia es una tolerancia muy particular también, de puro pensamiento, bien. Y por último, la tolerancia entre individuos de una democracia, pues esta es la tolerancia por antonomasia. Es lo que llamamos tolerancia en sentido primario, en sentido fuerte, es la tolerancia de unos a otros. Tolerancia que teóricamente se basa en el respeto, se basa en la libertad del otro, en la atención a lo que el otro pueda pensar o creer, etcétera. Y entonces esta tolerancia, pues la distinción fundamental que yo creo que hay que hacer aquí es una tolerancia pasiva y una tolerancia activa. La tolerancia pasiva es simplemente el producto del escepticismo, del desprecio absoluto al otro, de la consideración que el otro puede decir lo que quiera. Lo de Federico de Prusia: puede decir lo que quieras porque no me importa lo que digas, ¿no? Porque yo estoy al margen de tu asunto, ¿verdad? Entonces puede decir lo que quiera, que es lo que vemos constantemente en las tertulias radiofónicas que escuchamos todos los días. Pues cuando un oyente da su opinión, el que está en la mesa dice sí, muy bien, a otra cosa, ¿verdad? Ni siquiera le contestan, simplemente cada uno dice lo que quiere, ni siquiera le toman en cuenta, ni le dan beligerancia, en una palabra. O bien, cuando alguien dice, que es el caso más repugnante de tolerancia, cuando alguien dice pues lo que quiere, lo que le da la gana de un modo gratuito, pues dice, por ejemplo, para contar una anécdota que yo viví hace muchos años en Salamanca, cuando yo iba a un manicomio, a un psiquiátrico, no como interno, sino como visitante, ¿verdad?, conocido por un médico, y había allí una esquizofrénica, una paranoica, que tenía una fantasía de justificación, según la cual era una condesa polaca que estaba allí prisionera por su familia. Entonces a mí me presentaban como el conde Bronowski, y yo tenía que darle la mano, besársela, ella se ponía una sábana, en fin, yo tenía que funcionar como el conde Bronowski. Naturalmente, yo a aquella señora le toleraba a las cosas que decía. ¿Por qué? Porque estaba loca. Era la más absoluta falta de respeto. Si aquella señora no hubiera estado loca, solo hubiera respeto, le diría: usted no es una condesa polaca, usted es de Vitigudino, por ejemplo, ¿verdad? Hubiera sido otra cosa totalmente diferente. Yo ni me molestaba en contestarla porque no. Y entonces este tipo de relaciones es las que más se utilizan en nuestros días, es la corrupción enteramente de la democracia. Y entonces la democracia activa, ya con esto se puede ir terminando, se puede terminar, la democracia que llamamos activa supone necesariamente, si tomas en serio al otro, a la opinión del otro, a rebatir la opinión del otro, cosa que resulta a veces intolerante, porque hay que presuponer que en el diálogo se va el otro o uno mismo se va a convencer, pero esto está por demostrar. Generalmente el diálogo acaba en ruptura, casi siempre. El diálogo acaba en ruptura. De manera que la tolerancia activa, que obliga a tomar en serio lo que dice el otro y a refutarle, o que él te refute a ti, es decir, el diálogo, ese diálogo acaba en ruptura casi siempre, y entonces está la paradoja de que la tolerancia como virtud democrática acaba otra vez en la intolerancia tal como la del otro.